todos, bienvenidos a este nuevo primer episodio de la segunda temporada de Espacio Europa en el Multicanal Radio. Ha empezado un poco más tarde de lo normal, os pido disculpas porque he estado prácticamente 2 meses de gira por América, en concreto 2 países, iban a ser 3, México, Colombia y Perú, al final solo han sido México y Colombia, y digo solo porque, entre comillas, porque ha sido un viaje muy fructífero, no solo en lo personal, he visitado lugares, herencia, ¿no?, que demuestran lo que somos, nuestras raíces, en concreto, por ejemplo, he estado en la Catedral de Tlaxcala, donde se bautizó a los 4 líderes tlaxcaltecas, en presencia de nada más y nada menos que Hernán Cortés y Pedro de Alvarado, antes de tomar el camino hacia la conquista de Tenochtitlán. He estado con políticos, he estado con periodistas, he estado con empresarios. De verdad es un viaje espectacular. Sé que no viene a colación de este programa ni de este tema, o quizás sí, porque hoy vamos a hablar un poco de Venezuela. Pero bueno, como me gusta conocer siempre vuestra opinión, sí que os pregunto si os interesa que, que poco a poco vaya sacando pildoritas en relación a los 2 hemisferios, a los 2 lados del Atlántico, las 2 orillas de este pequeño gran mar en el que se gesta la hispanidad. Obviamente la hispanidad sabemos que también está en Asia, está en África, está en todo el mundo. Pero sin duda alguna estos 2 países para mí han sido una maravilla. Conozco otros, pero desde luego México tenía muchas ganas. He estado por el centro, toda la parte histórica, las reales minas de Guanajuato, en Querétaro, donde se trataba el mineral antes de ser llevado a Veracruz, para después que llegara a Europa, a España, ese famoso Quinto Real. He estado en ruinas, he estado en la Ruta de Cortés, he estado obviamente en Ciudad de México, Teotihuacán, he estado en Guadalajara, que por cierto la Catedral de Guadalajara se ordena construir nada más y nada menos que en 1520-1521, nada más y nada menos, y se consagra en 1618. Una auténtica barbaridad lo que hay por allí, lo que desconocemos, y como decía Federico García Lorca, un español que nunca llegará a saber lo que es el español hasta que no viaje a América. Y amigos, si no habéis estado, ya estáis tardando. Como sabéis, soy un enamorado de la hispanidad. También coincido en que, aunque estemos en Europa, España no es Europa. España no es Europa en cuanto a mentalidad. España no es Europa en cuanto a forma de ser. Si cogemos esa idea del Mediterráneo moral de Ignacio Raggio, desde aquí un fuerte abrazo, pues aquí sí obviamente vemos elementos en común, somos hijos de Roma, ¿no? Así como España es Roma 2, México y otras regiones son España 2, España 2, España 3, España 4, como queramos verlo, ¿no? Y además es curioso porque en cada país se nota la influencia de una región de nuestro país, ¿no? En Colombia, por ejemplo, lo que he notado normalmente es la influencia de los castellanos. Y por castellanos, obviamente, incluyo también a cántabros, de donde soy yo, de Santander, y a los vascos, porque los vascos, aunque se piensen que son un pueblo originario antes del Big Bang, pues nada, pues eran castellanos también, ¿no? De hecho, a los castellanos se les llama vascos foramontanos, que de alguna manera eran aquellos que, pues, desde la Reconquista, cruzaron los montes, ¿no? Recordemos toda la heroica defensa de la región del norte, y no hablamos solo de Asturias, de lo que hoy se conoce como Asturias, sino todos los pueblos del norte, hasta más o menos un poquito más allá de Castro Urdiales, mi pueblo. Es decir, que los vascos sí que fueron conquistados en parte. Y lo demás, castellanos, españoles, cristianos, que cruzaron los montes para repoblar la historia, ya la sabéis de sobra. Pues allí se ha replicado y está replicado, ¿no? Y Colombia me ha recordado mucho a los castellanos. Gente noble, gente sencilla, gente bien educada. Por ejemplo, en Medellín hay una gran influencia de los vascos, ¿no? Cuando los paisas hablan con el pues,
Pues viene de los vascos, ¿no? Son una sociedad muy mercantilista, también muy noble, muy leal, de los vascos de antes, ¿no? No de muchos de los de ahora. Mucho también la región de Santander, obviamente de donde soy yo, ¿no? Y se nota esa influencia. Y ahí he podido conocer, y ya entramos en materia, he podido conocer también a gente de otros países. He podido conocer obviamente a gente de Estados Unidos, he conocido a gente de Bolivia, de Ecuador, de Perú, de Argentina. He vuelto a ver a mis amigos Agustín, Miklos, Pablo. Un fuerte abrazo desde aquí. Me faltó volver a ver a Nicolás Márquez. Pero una persona que tenía enormes ganas de conocer. Nos seguíamos desde hace unos pocos meses en redes sociales. Me habían recomendado que lo siguiera. Y es Eduardo Vitar. O Vitar. ¿Quién es Eduardo Vitar? Bueno, es un líder social, es un líder civil venezolano, un poquito más joven que yo, si no me equivoco tiene 35, 34. Y él pues lleva años luchando en contra del chavismo, de la dictadura chavista, ¿no? Y además luchando de verdad, luchando con sangre, sudor y lágrimas, luchando en la calle, enfrentándose a las balas. Compañeros suyos han muerto, han caído en el glorioso combate. Y él, por amenazas de muerte, emigró, salió del país, como otros tantos, no para dejar de lado lo que una vez le llevó a arriesgar su vida, sino a continuar con esa batalla. A continuar con esa batalla desde varios países, porque tiene que cambiar por seguridad, en concreto países como por ejemplo Brasil y Argentina. En Brasil, muy cercano a los Bolsonaro, a Eduardo y a Jair, padre e hijo. Y ya le seguía por varios análisis, y sobre todo que son análisis muy válidos, contrarios a lo que estamos acostumbrados a escuchar, no os lo voy a negar, y quizá precisamente por eso frescos y necesarios, ¿no? Quizá también semejante a lo que, con modestia obviamente, algunos me señaláis muchas veces, y es que, guste o no, pues al menos lo que analizo y cómo analizo es diferente. No solo yo, otros tantos, cada vez somos más, que nos aproximamos a la realidad de quizá de una manera fuera de las falsas dicotomías que se nos presentan habitualmente a nivel político. Y en este caso, pues, Venezuela es un espejismo más. Y digo espejismo porque, como bien explica Eduardo, os recomiendo que lo sigáis en redes sociales. Otro abrazo desde aquí, Eduardo, si me escuchas. Lo que explica es que todo régimen, independientemente de si es dictadura o no, y ahí también entramos nosotros, crea su propia disidencia. En España hemos tenido y tenemos falsas disidencias constantemente, operaciones psicológicas una tras otra que sirven para apuntalar el sistema, porque la gente cae en una y otra indistintamente en función del turno, ¿no? O en función de los tiempos, del tempus, de ese péndulo que gira en un lado y otro. Hablamos, por ejemplo, de lo que ocurre desde la transición, ¿no? Desde este fatídico régimen del 78. Hablamos de la PSOE, hablamos del Partido Popular, antaño Alianza Popular, cuando había cierta derecha consecuente con lo que venían haciendo, una derecha sociológica, hoy huida de ese partido. Hablamos de los separatistas, hablamos de los terroristas, hablamos de toda la izquierda progresista y la derecha progresista, que lo que hacen es precisamente avanzar en esa agenda de destrucción de España, esa agenda de la separación de España, esa agenda de regionalización de España, esa agenda de federalización de España y por lo tanto la desaparición de la España que hemos conocido. Decía el historiador Menéndez Pelayo, recomiendo que lo leáis también, enorme historiador, que decía pues esa famosa frase de que España es luz de Trento, espada de Roma, martillo de herejes. España es el cristianismo y una vez pierda esa esencia, España va a desaparecer porque es su esencia de ser. No son palabras textuales, pero vienen a decir esto, ¿no?
Y esto precisamente es lo que está ocurriendo. Muchos sé que no sois cristianos, no pasa nada, pero culturalmente lo sois y sobre todo sois católicos, ¿no? Y hay que entender que lo que es España es precisamente gracias a eso, a lo que el catolicismo nos ha dado, a lo que el cristianismo nos ha dado. Y eso también lo que está ocurriendo en Europa y en América. Se está destruyendo todo esto. A lo que iba es que desde diferentes medios de comunicación se nos presenta una serie de actores, una serie de escenarios, que pues nos llevan a caer o nos llevan a que nos adentremos en esta falsa dicotomía de izquierdas y derechas, de sistema dictatorial y sistema de libertad, cuando lo que subyace es nada más y nada menos que la pugna por el poder, ¿no? Es cierto que algunos dicen, no, mejor unos que otros, y obviamente, pues sí, sobre el papel quizá eso lo aguante todo, ¿no? Pero obviamente es importante entender qué actores y qué es a lo que estamos viendo, ¿no? Lo que estamos viendo. Bueno, Eduardo Vitar, por resumir, me venía a contar que pues Edmundo primero fue miembro del gobierno, es decir, no del gobierno, sino que fue chavista, fue representante del chavismo, si no me equivoco, embajador. Y que por lo tanto no es una contra real al sistema. Así podemos hablar de Guaidó. Así podemos hablar de otros tantos que durante años han movilizado las masas internamente contra el sistema, pero que en el fondo lo apuntalaban. Gente de bastante dinero, de clase alta, gente acomodada, cuyos intereses casualmente no se veían tocados, ¿no? Es cierto obviamente que todo régimen hace purgas, ¿no? Recordemos las purgas comunistas, las purgas incluso en los sistemas democráticos, ¿no? Y obviamente el chavismo no es menos. El caso es que hay un plus a todo esto. Y me voy a permitir esa explicación a ver si me logro hacer entender, porque algunos obviamente solo quieren entender lo que quieren entender y no quieren ver más allá de lo que hay, ¿no? No solo Eduardo, otra gente me ha confirmado que María Corina Machado realmente trabaja por y para las órdenes de los cristianodemócratas alemanes, de la CDU alemana, de Ursula von der Leyen. Repito, trabajan para los intereses de los alemanes de la CDU, de los cristianodemócratas alemanes de Ursula von der Leyen. Es decir, para el Partido Popular Europeo, es decir, también para el Partido Popular Español. Es decir, para todos aquellos que caen bajo las órdenes del Partido Popular Alemán, que es el que manda en el continente. Lo que está ocurriendo en Venezuela, por lo tanto, puede ser una pugna por el poder, pero a la vez puede ser una cierta connivencia. También, si lo entendemos, por ejemplo, lo que está ocurriendo con España. ¿Por qué Edmundo González viene a España si es un país, es un gobierno que colabora estrechamente con el chavismo? ¿Por qué? ¿Acaso no hay otros países infinitamente más alejados de la órbita chavista donde pudiera estar seguramente mucho más tranquilo que en España? ¿Por qué otros tantos vienen a España? Hablamos de directores de medios de comunicación que en su momento trabajaron para ensalzar al chavismo, para ensalzar a Chávez, hoy huidos del país, huidos entre comillas, quizá por no doblegarse más, pero que alimentaron a la bestia. Y así sucesivamente, todos en España, como también grandes magnates venezolanos que vienen a invertir a España y, entre otras cosas, ayudan a aumentar el precio de la vivienda, por ejemplo. No solo venezolanos, obviamente, pero es importante que no perdamos el foco, ¿no? Este pasado jueves, se votó una resolución en Estrasburgo, en la Unión Europea. Por eso es importante entender la relación que existe entre un lado y otro. Una resolución de estas que no valen absolutamente para nada, pero que al menos son gestos. Y como ya sabemos, si hemos votado gestos, tenemos gestos. Y esta resolución lo que venía a decir era el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Para los que tenemos memoria, esto nos recuerda a Guaidó. He leído en redes sociales, me han llamado chavista, me han llamado defensor del chavismo, en fin, tonterías aparte.
El problema es que muchos siguen creyendo en los falsos mesías. Y yo lo entiendo. Y tenemos que entenderlo. ¿Cómo no vamos a entender la necesidad de tantos y tantos millones de venezolanos que están deseosos de ver un cambio real en su país? Un cambio político, un cambio social, un cambio económico. Obviamente. Pero precisamente ese clavo ardiendo que te ofrecen es el que hace que cada vez el sistema se apuntale más. Recordemos a Guaidó. Y esto no fue hace mucho, Guaidó iba a ser el cambio, también lo reconocieron como presidente interino, lo pasearon por todas las instituciones internacionales, ¿para qué? Para después volver a traicionar al pueblo venezolano y que todo continuara igual, y no solo igual, sino más aferrado que antes. ¿Quién votó a favor de esta resolución? Apenas unos 300 eurodiputados. Recordamos que este año aumentó la Cámara a 720 eurodiputados, es decir, que ni siquiera la mitad del Parlamento ha votado a favor. En contra, 200 y abstenciones los demás. Es decir, no es un tema que interese realmente. Es un tema que para algunos estratégicamente les interesa mover ficha. Y lo puedo entender, repito. Pero también hay que entender cuáles son los intereses. Y este Partido Socialista Europeo está dividido. Algunos han votado a favor, algunos han votado en contra. Ahora, ¿sabéis que el Partido Socialista ha votado a favor completamente del reconocimiento de Edmundo González, junto a su Partido Popular de ese país? Pensad un poquito. Lo acabo de decir. Lo tenéis, ¿no? Exacto. Alemania. Alemania en bloque ha votado a favor del reconocimiento de Edmundo González. Por lo tanto, es política de Alemania que Edmundo González sea elegido. Y por lo tanto, Mariana Corina Machado entra en esa órbita. Algunos dirán, pues bueno, pues mira, pues mejor eso que el otro. No digo que no, obviamente. Pero algunos, sobre todo pues aquellos que desean ese cambio y los que sobre todo están en lo que se llama derecha, no sé si incluirme o no en esa derecha, desde luego, pero los que están en esa derecha están deseando que llegue Edmundo y María Corina Machado. Pero también hablando con Eduardo, me enseñaba vídeos, conferencias, en las que María Corina Machado se presentaba no diciendo, no, yo no soy de derecha. Como ya sabéis, el San Benito, ¿no? O sea, no me pongas el San Benito de derecha porque entonces ya estoy muerta políticamente hablando. Decía, no, yo soy de centro liberal. Y señoras y señores, ya sabemos lo que es el centro liberal. Ya sabemos lo que es el centro liberal. ¿Qué es el centro izquierda? ¿Qué es la izquierda? Y decía, no, yo estoy a favor del matrimonio homosexual, del aborto, de la legalización de las drogas, de todo absolutamente, de la promoción, por lo tanto, de Occidente a niveles morales, éticos y sociales. Eso es el centro izquierda. Y digo esto porque, pues también en América, ya lo conocía antes, pero pues he podido constatarlo hablando con otras personas. Es curioso cómo en la región, hasta hace muy poquito, precisamente los más conservadores eran los países llamados del socialismo del siglo XXI. Véase, por ejemplo, el Ecuador de Correa, ¿de acuerdo? Nunca, jamás se aprobó nada LGTB, nada parecido al aborto. Y llega Lasso, Eduardo Lasso, del Opus Dei, y uno esperaba diciendo, me acuerdo, muchísima gente diciendo, ha ganado la derecha, por fin, ha ganado la derecha. Y yo, pues, quizá con ese pesimismo, no pesimismo, pero realismo, ¿no? Diciendo, oye, bajad los humos de la celebración, que no está nada ganado. Simplemente, se ha votado unas elecciones y habrá que ver si encima es una votación normal. Vamos a ver cómo actúa este hombre. Y, pues yo entiendo mucha gente de allí, incluida también Mamela Fia y otros saludos de aquí, pues que quisieron creer en que Lasso iba a cambiar las cosas, ¿no? Y algo cambió, pero no lo que mucha gente esperaba y menos en la derecha, ¿no? ¿Qué cambió? Nada más llegar, metió ideología de género, aborto, etcétera, etcétera, etcétera. El ejemplo es el mismo. Entonces, estamos yendo hacia una misma agenda, indistintamente de quién sea el protagonista de esa agenda. Venezuela ahora mismo obviamente está en manos del chavismo, que son el cártel de los soles, y detrás es obviamente por intereses económicos está Rusia, China y ojo, que también está Estados Unidos,
¿vale? Porque recordemos que con esta fantástica idea de volar los puentes económicos y políticos con Rusia, pues resulta que Biden tuvo que acercarse al chavismo, a Maduro, para poder tener relaciones económicas de nuevo en torno al petróleo y a los sistemas energéticos, por la necesidad de Estados Unidos de alguna manera quizá de obtener recursos de otra vía. Es decir, que hubo otro blanqueamiento del chavismo por parte de Estados Unidos. Lo digo para aquellos que también es que es una cosa u otra. No es que Rusia, Putin, Xi Jinping, ya sabéis a quién me refiero, todo el día en las ondas radiofónicas dando la chapa. Que si comunismo, que si comunismo, que si comunismo, y tienes a los supuestamente liberales, es decir, aquellos que adoran el mercado, es decir, los fondos de inversión, es decir, BlackRock, haciendo exactamente lo mismo. Porque los que promueven esta ideología woke no son los comunistas de verdad, son los fondos de inversión. Pero ahora continuamos con esto, nos vamos antes a publicidad. Unos minutitos y estamos de vuelta. A nosotros no nos compra nadie, por eso te necesitamos. Accede a patreon.com/multicanalradio. Cualquier aportación nos vale. Ayúdate a acabar con la dictadura sanchista. Eservín. 910-708-190. Expertos en jardinería. Limpieza de comunidades y conserjería. Eservín. 910-708-190. También puede escribirnos a info@eservín.com. Usted a lo suyo, que de sus instalaciones nos ocupamos nosotros. Contrátenos y le haremos a su comunidad un estudio de viabilidad y coste de autoconsumo energético mediante placas solares. ¿Crees que la realidad es más compleja e inquietante que la versión que nos cuentan los medios del sistema? ¿Sabes que estamos inmersos en un tsunami de desinformación y manipulación de masas? ¿Buscas una comunidad en la que poder compartir versiones alternativas y explicaciones arriesgadas acerca de la narrativa orwelliana que nos invade? Entonces, no lo dudes. Te esperamos en el Velo de Maya cada sábado de 10 a 11 de la mañana aquí en multicanalradio.com. A partir del 1 de abril, Castellón Confidencial amplía su horario cada día en Multicanal Radio. Una realidad política, social y económica que nos ocultan, que no aparece en los grandes medios de radio ni en televisión. Esa información confidencial es la clave para entender nuestro futuro y saber interpretar la actualidad. Desde el 1 de abril, cada día de 10 a 12 de la mañana, la descubrimos en Castellón Confidencial. Ahora con 2 horas de programa solo en Multicanal Radio. Súmate a la resistencia con Albert Castillón. Bien, ya estamos de vuelta aquí después de la publicidad y continuamos con el análisis. Importante análisis. Y perdón que me extienda hoy, porque creo que merece la pena para que no caigamos en confusiones, porque hay que explicarlo muy bien, ¿no? Parece que nos obligan, ¿no?, a elegir entre izquierda y derecha, una falsa derecha que siempre es liberal, casualmente, ¿no? Y digo liberal por decir algo, porque tampoco es que ya sea ni liberal, ni siquiera, ¿no? Al menos un liberal clásico, que ya ni siquiera creen en Dios, algunos de ellos. Entonces se nos presenta esta falsa dicotomía de que tenemos que aceptar uno u otro, ¿no? No, es que Venezuela es dictadura, narcodictadura. Sí, obviamente. Nadie lo niega, ¿no? Creo que nadie lo puede negar. Como lo mismo pasaba con los Castro, ¿no? Ellos no participaban del narco, pero obviamente ellos han creado todo el know-how, el cómo hacer, el modus operandi de cómo tomar absolutamente el poder y hacerse con él, ¿no? Ellos saben bien lo que han hecho y han exportado ese modelo. Bien, eso es un hecho. Ahora, bueno, pero la pregunta es, ¿a quién sirven ciertos intereses? Es decir, si Maduro sigue con la cabeza en sus hombros, es porque le interesa a alguien. Y digo que le interesa a alguien, por en concreto al tío Sam. Me explico.
Ni Rusia ni China seguramente no le interesaron que bombardearan y destruyeran varios países en los últimos 20 años en Asia, ¿cierto? Pero pues se hizo, porque Estados Unidos quiso. Y estamos hablando de países complicados, ¿eh? Estamos hablando de Afganistán, estamos hablando de Irak, estamos hablando de Siria. Sé que no lo ha invadido oficialmente Estados Unidos, pero obviamente lo invadió Estados Unidos a través de proxies. Estamos hablando ahora del intento de destruir Irán, presionados también por los intereses israelíes. Pero nadie se enfrentó a Estados Unidos realmente. Me refiero a enfrentamiento real. Es más, incluso algunos ofrecieron, como Putin. Obviamente Estados Unidos lo rechazó, ¿no? No quería que llegara a ser aliado real porque no le interesaba. Pero Putin se ofreció a Estados Unidos después del 11S para luchar contra el terrorismo islámico. Le interesaba también a Putin, obviamente, ¿no? Por todo el tema de la injerencia en Asia Central. Pero además, importante, sobre todo que en los últimos 20 años es donde Estados Unidos ha iniciado guerras, invasiones, que es curiosamente donde se ha ido expandiendo la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda china. La necesidad de expansión de esa ruta comercial pasa terrestremente, a nivel terrestre, pasa precisamente por Pakistán, Afganistán, Irán, Irak, Siria. Y de ahí llega al puerto mediterráneo y luego bien puede seguir por mar o bien puede seguir por vía terrestre a través de los Balcanes hasta Hungría. Qué curioso que es donde ha habido 20 años guerras, ¿cierto? Por esto quiero decir que seguramente hay una... Si Estados Unidos quiere, se lo cepillan. Y por Estados Unidos no me refiero al pueblo estadounidense. Así no me refiero a esa élite que domina países, que maneja países como plataformas de expansión hacia otros mercados, hacia otros países, hacia la dominación que se conoce como global, ¿no? Ese globalismo hoy en día, impulsado especialmente desde la caída de la Unión Soviética en el 91 a través de ideólogos que justificaron el dominio mundial estadounidense. Para eso sirven, como entre otros Fukuyama, con ese famoso fin de la historia. Fin de la historia que se ha demostrado falso, pero que sirvió para que al menos durante una decena de años, hasta 2001, poco más, hubiera una cierta hegemonía y se justificara la hegemonía estadounidense por la victoria frente a dos enemigos históricos, los fascismos o el fascismo y el nacionalsocialismo en el año 45 y la Unión Soviética, es decir, el comunismo clásico a partir del 91. Lo que me han contado también este mes y medio por esa zona es un poco cómo funciona el sistema. Y me lo contaba precisamente un chofer que he tenido en Medellín. Un señor mayor, se sabe todas las historias. Y decía con ese acento paisa: señor Villamor, usted tiene que entender cómo funciona esto. Dice, mira, los dueños... Ya quito el acento porque así me es más fácil hablar. Los dueños de todo esto son los mexicanos. Los narcos mexicanos. Los que trafican con ellos, es decir, los que mueven la droga, es el cártel de los soles en Venezuela. También en Nicaragua. O sea, sube a Nicaragua y después llega a México. Los productores somos nosotros, los colombianos. Es decir, esto es una internacional, es una multinacional de las drogas. Y dice, pero claro, esta droga primero no existiría si no hubiera consumidores, es decir, si no se fomentara el consumo en Estados Unidos, si realmente se luchara contra el consumo en Estados Unidos. Que qué casualidad, quién está detrás de esa despenalización del consumo de drogas en los últimos años. También he hablado mucho de él. Exacto, George Soros. George Soros es un apasionado de la despenalización de las drogas y de la reducción de penas por el consumo de drogas, ¿no? ¿Eso qué hace? Pues aumenta o favorece el consumo. No hay que ser muy listo para entender esta ecuación. Bueno, pues algunos lo niegan también. Qué curioso también que el año 2012 hubiera un encuentro en una de sus fundaciones, en concreto, si no me equivoco, en Nueva York. Recordemos que en 2016 fue la votación en contra del proceso de paz para regular a las FARC, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Por cierto, proceso de paz llevado por la falsa derecha de Juan Manuel Santos, elegido también erróneamente por la derecha en su momento, y hoy en día no se sabe qué, de Centro Democrático de Uribe,
que fue llevado e impulsado en contra de la votación de su propio pueblo, que el cubano que votó que no. Y que además Juan Manuel Santos fue premiado con $1 millón de salario en un puesto en la Fundación Rockefeller. No en un país comunista, no en China, no en Rusia, en la Fundación Rockefeller. ¿De dónde? De Estados Unidos. Por lo tanto, ¿a quién le interesaba entonces el proceso de paz en Colombia? A la Fundación Rockefeller, entiendo. Entre otros. ¿Y qué son la Fundación Rockefeller? Pues obviamente ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Para los entendidos. Y esto no es China. No es Rusia. Es decir, que había alguna gente a la que le interesaba blanquear todo el tema del terrorismo para poder empezar a crear una industria. En esta charla en Nueva York, en la Open Society Foundation, se titulaba, o más o menos venía a tratarse, perdonad porque no me acuerdo exactamente, el futuro de Colombia pasa por la industrialización de la cocaína. Es decir, ya había un interés en industrializar la cocaína, es decir, en blanquear a los terroristas, a los productores, a los narcoproductores, narcoterroristas. ¿Por qué? Primero, porque la droga es un elemento de disolución social. Eso creo que lo sabe todo el mundo, ¿no? ¿Para qué sirve la droga? Para tontar a las poblaciones. Ojo, si quieres drogarte, mira, ahí ya no me quiero meter. Pero que sepas para qué sirve, ¿no? Y sobre todo las drogas cada vez más fuertes, ¿no? Y hemos hablado de todo el proceso desde la producción hasta la recepción. Y luego pasa a Estados Unidos sube droga y de Estados Unidos bajan armas. Bajan armas. Si veis, por ejemplo, os invito a que busquéis imágenes del cártel de Nuevo Jalisco. Pues es increíble. Tienen munición que ni siquiera algunos ejércitos tienen. ¿Quién se la vende? ¿Acaso se la vende el mercado negro de armas? No, obviamente se la venden las principales armas estadounidenses, principales productores estadounidenses de armas. ¿Y es que eso acaso el gobierno de Estados Unidos no lo sabe? Claro que lo sabe. Claro que lo sabe. Pero pues le interesa crear desorden en su país de vecino del sur, para que con ese desorden no levante cabeza y no pueda ser un rival. Y luego aparte hay un país que sirve para blanquear esto, que es Panamá. ¿Y quién invadió Panamá hace unos años? Estados Unidos. ¿Quién sigue invadiendo Panamá desde hace unos años? Estados Unidos, a través del Canal de Panamá. Por el Canal de Panamá. Es decir, hay una logística de todo esto. Creo que tampoco sorprende a nadie cuando digo que hay ciertas, o a veces, en ocasiones, los servicios de inteligencia de algunos países se lucran enormemente del tráfico de drogas, de personas y de armas para conseguir dinero en B, para poder financiar operaciones fuera del control parlamentario en sus países. Entre ellos, obviamente, la CIA, y lo hemos visto en muchas películas, entonces no debe sorprender que eso exista en realidad, ¿no? Claro que existe. Recordemos además que luego algunos de estos dealers, algunos de estos camellos a gran escala, por ejemplo también el Cártel de los Soles, envía su droga a Europa, por lo tanto también nos afecta a nosotros, en concreto a puertos de Holanda y de Bélgica, Amberes, Rotterdam, etc. La droga llega por ahí también, hace algunos años llegaba principalmente a España, pero es que ya de Galicia ha pasado a otras regiones donde también se consume más obviamente en el norte de Europa, ¿no? Y luego eso llega a terceros países, al resto de Europa, incluso al norte del Mediterráneo, incluso a Rusia, Asia, etc. Es un mercado global, donde nadie va a cambiar eso simplemente por elegir a Edmundo González de presidente. No sé si me entendéis por dónde voy. Algunos pretenden crear la ilusión de que se nos va a cambiar, de que todo eso va a acabar simplemente porque llegue un supuesto gobierno democrático al país. Y no, señores. No, porque no, interesa a otro nivel, interesa a otra escala, desgraciadamente para el pueblo venezolano ya. O para los colombianos, que también están sufriendo lo suyo con Petro. Otro fuerte abrazo a mi querida Colombia. Están
sufriendo enormemente con Petro porque les están metiendo todas las políticas que nos han metido en 20 años en apenas 2 y les quedan 2. Pero recordemos que Petro fue un terrorista del M-19, o sea, es decir, es como si en España gobernara un terrorista de ETA, y está blanqueando a todo el ELN y a las FARC, y está haciendo que no se persiga. Además luego tiene los problemas de los paracos, los paramilitares, que es como un estado dentro de un estado, pero da mucho más seguridad que en fin, es un sin Dios. Pero tiene su lógica cuando empiezas a comprender que no hay ni izquierdas y derechas, sino que además hay un flujo económico enorme a través de las drogas y que también en parte lo que interesa es hacerse con ese control de las drogas. Porque las drogas, señoras y señores, no van a parar. No van a parar. Porque tampoco interesa que se persigan. ¿O acaso es que nos lo perseguimos, por ejemplo, en España ya? ¿Cuántas narcolanchas podríamos parar si realmente hubiera interés? Que nos lo envía Marruecos, por cierto, el rey se beneficia de ese tráfico de drogas. ¿Cuántas lanchas podríamos parar? ¿Por qué no permiten que haya helicópteros con por ejemplo, una Gatling gun a su costado que le reviente cada vez que salen del puerto? ¿Por qué no? Cuando entran en nuestras aguas, ¿por qué no le revientas la madre? Le revientas incluso con cohetes si hace falta para que no entre la droga en España. Porque a alguien le interesa que entre esa droga, ¿verdad? Alguien cobra de esa droga, es un negocio muy grande. Y no solo hablo de gente que vive de la droga, hablo de gente que cobra mordidas enormes a nivel político y económico por esa droga. El lobby marroquí es muy importante en España y es muy importante en Europa. ¿O acaso hemos olvidado ya el Qatar Gate y el Morocco Gate? Yo no lo he olvidado. Está pendiente, de hecho, de juicio. Pendiente. Ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? El último juicio también, por cierto, contra Ursula von der Leyen por el tema de la filtración o del tema del Pfizer, el Pfizer Gate, estaba pendiente de juicio también. Lo pospusieron para no dañar las elecciones. Esa es nuestra clase política, que les encanta hacer gestos, y pegarse por Venezuela en Europa. Pero mientras te pegas por Venezuela en Europa, has permitido que en la última reunión de EU-CELAC, la Comunidad Económica de Latina y del Caribe, que es un encuentro bilateral entre la Unión Europea y todas las comunidades de Hispanoamérica y del Caribe, pues permitiste que vinieran a Europa. Entre otras cosas, permitieron que Delcy Rodríguez, que tiene vetado el ingreso en el espacio Schengen aéreo, o sea, no podría ni siquiera en un avión entrar en el espacio aéreo europeo, pisara el suelo europeo y pisara además el suelo de la Unión Europea. Recordemos esos besos con Pedro Sánchez. Y algunos radiofonistas, algunos periodistas de esto de las grandes ondas y los grandes medios de comunicación diciendo no, es que esto es una vergüenza porque Pedro Sánchez... Señores, Pedro Sánchez hace lo que quiere hacer y lo que le pide que hagan. ¿O acaso realmente esas 40 maletas de Delcy Rodríguez eran exclusivamente para los socialistas en España? ¿Cuántos de la derecha cristiano-demócrata están cobrando de Venezuela? ¿Cuántos le están haciendo la cama? Porque en el fondo están haciendo la cama. Lo que están haciendo es un paripé que no vale absolutamente para nada, que no hace daño al régimen. No hace daño al régimen, la publicidad le da exactamente igual. Y lo que hace es fortalecerlo a nivel interno, porque aumenta la represión sobre los verdaderos disidentes. Y luego hace, por ejemplo, como hemos visto imágenes ya recientemente, que lleguen tropas extranjeras, en este caso de Rusia. Y así, un ciclo tras otro. La Unión Europea, perdida en intereses del lobby, que quería hablar hoy, pero no me va a dar tiempo, lo pasamos para la semana que viene. Además tenemos un invitado que yo creo que nos puede dar un buen panorama sobre esto. Pues esa Unión Europea está a lo que está. Está a todo menos a defender los intereses de los europeos. ¿Es un interés europeo desestabilizar Venezuela para los intereses alemanes? ¿Seguro? ¿A quién sirve Alemania? Porque creo que Alemania ha tenido varios casus belli recientemente contra terceros países amigos suyos de la OTAN. ¿Para quién trabaja Alemania? ¿Para quién trabajan los cristianodemócratas de Ursula von der Leyen? ¿Es lo que queremos ahora? ¿Pegarnos además de por Israel, pegarnos por Venezuela? Porque no nos estamos pegando por, no sé, cosas realmente que nos afecten, ¿no? Y en España, la musa de esa derecha del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, bueno, pues diciendo que
Esto de hablar de los menas con lo que está cayendo en Venezuela no tiene nada que ver. Ahora le sacaba Rocío Monasterio las vergüenzas a Isabel Díaz Ayuso diciendo: ¡ay no! Es que estamos hablando de lo más importante ahora es Venezuela. Es decir, nuevamente una válvula de escape para no hablar de lo que verdaderamente importa, ¿no? ¿Están listos para sumergirse en el fascinante mundo de la seguridad y defensa? Llega a sus oídos Azul y Verde, el programa que analiza a fondo los asuntos de la Policía Nacional y Guardia Civil para mantenerlos informados y protegidos. En Azul y Verde exploramos la complejidad de la seguridad en España, abordando temas candentes como la amenaza terrorista, delitos cibernéticos y el acoso, entre otros. ¿Quieren estar al tanto de las últimas novedades? Cada semana nuestro equipo de expertos desglosa la situación interna, brindándoles análisis profundos sobre la seguridad y protección de los ciudadanos. ¿Cómo enfrentar los desafíos actuales? Azul y Verde tiene las respuestas. No se conformen con menos. Azul y Verde en exclusiva por Multicanal Radio. Porque la seguridad es nuestro compromiso. Cuando las noticias dan miedo, los que las contamos tenemos que dar más miedo. Multicanal Radio. La verdad objetiva es la verdad objetiva, pague quien pague. Así que no te digan eso de si quieres periodismo independiente, apoya el periodismo independiente, porque claro, queremos seguir siendo independientes. No, mira, aquí vamos a seguir siendo independientes, nos apoyes o no nos apoyes, aunque preferimos que lo hagas. No te pierdas La Estoa, de lunes a viernes de 18 a 21 horas, donde tenemos política, economía, actualidad, invitados excepcionales, que gracias a la censura, pues los tenemos nosotros. Algo bueno tenía que tener esto. De lunes a viernes, de 18 a 21. En un momento clave de la historia de España, entre la primavera del año 2003 y el fatídico 11 de marzo de 2004, todo cambió. ¿Quién podría haber hecho más para evitarlo? Descubre los secretos ocultos de este giro histórico en Quinta Estación Infierno. Una novela que te llevará al corazón de la intriga política y los misterios que marcaron una nación. Disponible ahora en Amazon, esta obra te invita a explorar los entresijos de un momento que cambió el destino de muchos. No te pierdas Quinta Estación Infierno. Disponible en formato digital y físico. Encuéntralo en Amazon hoy mismo. Una historia que desafía la realidad y te mantendrá al borde de tu asiento. Adquiere tu copia ahora. Quinta Estación Infierno. Disponible en Amazon. Si encuentras parecido con la realidad, déjate llevar por tu intuición. Quinta Estación Infierno. Se acabó lo de siempre. Ha llegado el avispero. Olvídate de la rutina, de las mismas voces de siempre. El avispero es frescura, es diversidad y un torbellino de información general que te hará pensar, reír y emocionarte. Imagina un barco capitaneado por Pirata, donde las voces más relevantes de las redes sociales se unen para llevarte lo último en noticias, análisis, tertulia y opinión. Aquí no solo escucharás a expertos, sino a los verdaderos influencers que alzan la voz alto y claro. El Avispero, un programa exclusivo de Multicanal Radio. Escúchalo de lunes a viernes a las 9 de la noche en nuestra plataforma multicanalradio.com o disfruta de los podcasts en iVoox. O al menos, obviamente, importa Venezuela.
Pero la política está siempre, nuestra política está siempre rondando en torno a elementos extranjeros, no nacionales. Y repito, estos grandes reconocidos periodistas diciendo, la mayor entrevista, la mejor entrevista que hemos hecho nunca a Esteban González Pons, explicando algo que es obvio. Y es que obviamente todo España ha puesto el servicio, su sistema estatal, sus embajadas al servicio de Venezuela, pero esto ya viene de antes, ¿eh? ¿Y realmente creéis que cambiarían con el Partido Popular en el poder? ¿Cambió algo Rajoy? ¿Por qué lo cambiar ahora Feijóo? ¿Feijóo realmente es más poderoso que Rajoy? ¿A quién sirve Feijóo? ¿O Feijóo hará de política exterior lo que le pida la Ursula von der Leyen de turno? Porque realmente está supeditado a los populares alemanes, que son los que mandan. Que para eso es el primer grupo en su grupo popular europeo. Mientras tanto, repito, esta charla con Eduardo, fueron varias charlas, pero esto fue un poco lo que me comentó, ¿no? De que todo esto son espejismos. De que de alguna manera estaba pactado la salida hace tiempo. De que nada va a cambiar, por desgracia de los venezolanos, mientras las cosas se siguen haciendo así, ¿no? Falsas revoluciones democráticas. Y sobre todo, ¿por qué estás haciendo continuamente el paripé de las elecciones si sabes que no vale absolutamente para nada? Si supuestamente estás en una dictadura, ¿para qué te presentas a las elecciones? ¿Por qué te permiten presentarte a unas elecciones si estás en una dictadura? ¿O es que la dictadura también crea sus propias disidencias? ¿Le hace daño realmente María Corina Machado a Maduro, al chavismo? ¿Por qué María Corina Machado, por ejemplo, votó en 2013 a favor de desarmar al pueblo de Venezuela? Repito, ¿por qué María Corina Machado motivó y votó, fue ella la que propuso una legislación para quitar las armas a la población venezolana cuando estaba en supuestamente una dictadura chavista? A mí, si yo estoy en una dictadura y alguien me quiere quitar las armas, lo que me está diciendo es que no es amigo del pueblo. Es amigo de los que están imponiendo una dictadura. Yo no sé cómo lo veis, pero a mí me suena mal. Como pasa con el día en día, ¿no? El que te quiera quitar las armas teniendo en cuenta lo que quieren hacer contigo, para mí es un enemigo del pueblo. El enemigo real es ese. No lejanos cantos de sirena, ni supuestamente el fascista, ni los comunistas. Olvidémonos de eso, ¿no? Porque si María Corina Machado es democracia, supuestamente, de centro izquierda, súper buena, ¿por qué me vota a favor de quitarme las armas? ¿Para quién trabaja? ¿Para qué intereses trabajan? ¿O es que quizás sabe que después, antes o después, le va a llegar el turno y prefiere no tener líos con armas en el pueblo? Puede ser, ¿eh? Pero también Edmundo González, ahí estaba dando las gracias al Parlamento Europeo, repito, es un gesto. Y no digo que no, y por favor no me malentendáis, no digo que no esté haciendo lo que tenga que hacer, hay que hacer algo. Por supuesto que hay que hacer algo. Ahora, ¿es esto realmente lo que hay que hacer? ¿Otra vez? ¿No estamos quemando nuevamente las energías, las voluntades de gran parte de la población que ve como una y otra vez se enfrenta a lo mismo y siempre acaba en un callejón sin salida? ¿Cuántas ilusiones de venezolanos están en juego hoy en día con lo que está pasando ahora mismo? ¿Cuántos venezolanos han dado su vida para cambiar de régimen y el régimen siempre se renueva a través de su propia disidencia? Y Europa tiene un papel importante. Tenemos un papel muy importante. Por desgracia. O para bien, si lo hiciéramos bien. Pero por desgracia lo estamos haciendo mal. Y estamos colaborando con el otro lado. Y sé, algunos dirán, ¿mejor ese lado que el otro? Pues bueno, quizás sí. O quizá no y no tengas que elegir ninguno. Simplemente pensar. Pero bueno. Perdonad que quería hablar de esto hoy. Creo que era importante. He estado escuchando mucho en los últimos 2 meses. He conocido a mucha gente. No os puedo contar obviamente por aquí todo lo que he conocido y hablado.
pero sí al menos ponerlo en vuestro conocimiento a este personaje, gran personaje, Eduardo Vittar, que por lo que he conocido, pues cuando alguien pone su vida en juego, a mí me sirve para entender muchas cosas, ¿no? Y digo su vida en juego, me refiero a poner las balas por delante. No me refiero a que te hagan campañas de desprestigio y te amenacen, sino a que las balas suenen a tu alrededor. Eso me parece importante. Que el otro también es importante, pero esto me parece más. Nada más. Terminamos aquí esta recuperación, este reinicio, este número 1 de la temporada 2 de Espacio Europa. Había más temas, los guardo en el baúl porque aquí estaremos, como siempre. Los fines de semana seguiremos para traeros la última información de Europa y del mundo en relación a Europa. En este caso Venezuela toca porque ha sido votación en Estrasburgo este jueves. Y se está utilizando nuevamente la política internacional para hacer política europea y política nacional, y por lo tanto nos afecta para bien y para mal. Nada más, un fuerte abrazo, nos vemos la próxima semana, disfrutad del fin de semana, disfrutad de la semana, hasta pronto, un fuerte abrazo.